que hay que volverse necesarios. 2Fundente Fundación y 2R Radio, Tejiendo Cultura, presentan Chambú, Diálogos Culturales. Bienvenidos. Buenas noches a todos nuestros amables oyentes. Buenas noches. Estamos en la parte trasera de la pastelería alemana. El programa nuestro, que es el Día del Libro Libre, sus autores, ¿no? Sus creadores. Pero también Hoy vamos a presentar un libro bastante interesante que se llama El Vaquero Francés. Este libro, escrito por nuestro amigo Luis Alberto Perea Méndez, arquitecto, él nos va a hablar de su libro hoy, y quien lo va a presentar es Luis Alberto Díaz Martínez. Muy buenas noches, Luis Alberto. Y buenas noches. Compañía de nuestro amigo Perea. Un abrazo, es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, casi noches. Bienvenidos todos quienes están aquí de manera presencial y quienes nos acompañan desde la internet a través de la página web de 2Fundente. Hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestra actividad, el Día del Libro Libre, un evento en el cual buscamos honrar la actividad de los escritores independientes, estos seres humanos, hombres y mujeres que por cuenta propia investigan, escriben y publican sus libros. Es decir, un grupo humano muy particular que lastimosamente no tiene la visibilidad que bien se merece. Desde aquí, desde el Día del Libro Libre y sus creadores, procuramos mantener viva una actividad que se inició en el año 2001 por cuenta de Impresora Feriva. Impresora Feriva fue una gran empresa caleña que a su manera y en su momento, durante 60 años, contribuyó a que muchos escritores independientes publicaran con alguna facilidad sus libros. Lastimosamente, como suele ocurrir a veces con actividades constructivas, creativas, pues desapareció en el año 2015. Desde ese momento, 14 años después de haberse iniciado la presentación mensual de libros, por cuenta propia, quienes estuvimos vinculados a esa actividad, decidimos mantenerla en la biblioteca departamental de manera libre, ciudadana, independiente. Y así estuvimos hasta la pandemia y después de la pandemia hasta el año 2022. Pero desde el año 23, el año pasado, desde el 4 de enero, decidimos, con el apoyo de nuestro anfitrión hoy, el escritor José Marcelino Román Muñoz, quien junto con su esposa aquí en esta sede de pastelería alemana crearon o continuaron con su empresa y mantienen su casa propia, decidimos continuar esta actividad. De modo tal que vamos todo el año 23, 52 miércoles, cada miércoles un escritor independiente con su libro, y hoy en el 2024 ya es el miércoles número 12, siempre un escritor o escritora con su libro, porque creemos que esa es la mejor manera de contribuir a su difusión. Así que les agradecemos de nuevo su presencia, en homenaje también a ustedes y a Impresora Feriva y a los escritores independientes. Rápidamente aquí, nuestro anfitrión normalmente por fuera de estas transmisiones siempre da la bienvenida, pero hoy vamos a ir directo al grano. Vamos a presentar a nuestro escritor, el arquitecto, pero también ingeniero de sistemas, pionero en la ingeniería de sistemas en Colombia, Luis Alberto Perea Méndez, quien ya tiene una vasta obra muy significativa con respecto a lo que nos acontece en Colombia con ciertas poblaciones. Él tiene en total, por el momento, aquí 5 títulos publicados. Ya hemos presentado 2 de ellos aquí. El primero fue el libro de cuentos de familia. Luego presentamos Amores Discretos. Hoy vamos a presentar Vaquero Francés.
pero nos queda pendiente para las próximas semanas y meses su novela La bailarina rota y su libro Pacífico Tropical. Es importante destacar que Luis Alberto Perea Méndez acaba de ganar en el mes de diciembre el segundo premio en el área narrativa del Pacífico dentro del concurso Premio Jorge Isaacs, convocado por la Gobernación del Valle, con su libro La Barra, libro que próximamente por cuenta él va a editar y vamos a presentar aquí. Es un libro valiosísimo en este momento en el cual nos encaminamos hacia la COP16 en octubre, finales de octubre, comienzos de noviembre, el gran evento que le va a dar un protagonismo único a nuestra ciudad ante el mundo. Así que es parte de la preparación que seguiremos haciendo para cumplir con creces esa misión, ese desafío mejor. Así que, sin más dilaciones, vamos a que el escritor Luis Alberto Perea Méndez nos cuente cómo investigó, cómo escribió y cómo publicó su libro Vaquero Francés, para que tan pronto él concluya, libremente podamos hacer una conversación como la hacemos cada miércoles y podamos ventilar diversas ideas relacionadas con los temas tratados en el libro, pero también con ideas libres que se nos ocurran y que son de libre aceptación. Eso, mientras él nos cuenta todo esto, yo pongo a circular entre ustedes dos ejemplares para que los vayan viendo. Así que gracias, Luis Alberto Perea Méndez. ¿Qué puedes? Por favor, eleva fuerte la voz para que te podamos escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy muy contento porque veo gente aquí muy amigable, los compañeros de, hoy me han dado muchas satisfacciones, los compañeros de escritores del Pacífico, una gran afición que tengo por el Pacífico. Desde que llegué al mar y lo que pisé sus aguas y esa majestad, allí quedé preñado, como se dice. Entonces, de ahí en adelante, Luis Alberto, que da la mano a la gente, a los escritores desconocidos, y la cartera, hasta la señora, que me hizo dar una gran alegría, ella es francesa, y le encantan los caballos, y en un momentico me encontró un cuentos de caballo, que está, ojalá los escriba, o lo escribimos en compañía, alguna cosa hacemos. Bueno, pero para no echarles más cuenta, vamos a hablarles de este libro que se llama El Vaquero Francés. Vaquero Francés, sin artículo, sino que a veces se nos mete el artículo como nos ha ocurrido siempre con nuestra celebérrima novela romántica, María, siempre le anteponemos el artículo la María, entonces María, así como este libro Vaquero Francés. Bueno, Vaquero Francés es una historia que conocí yo, que trabajé en la aeronáutica civil mucho tiempo. Yo soy arquitecto y me tocaba trabajo de campo, entonces me tocaba desplazar y a mí me gustaban dos partes para ir, a los llanos y al Pacífico. Todo el mundo le sacaba el cuerpo a esos trabajos porque pues, llegar a una ciudad, pasar a esos trabajos, ver los hoteles difíciles, todo el mundo, Medellín, Cali, Barranquilla, no, yo me fui para allá. Y eso me fue llenando el espíritu de información y después de mucho tiempo de que terminé de trabajar y cosas, me dio por escribir un cuento y eso se me volvió en pasión, escribir. Y con el cuentico de escribir un cuentico, ya llevo 6 libros. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. Esto una vez tocaba hacer un trabajo en un pueblo del llano, en la parte del Casanare, que se llama Trinidad. El trabajo que había que hacer era una torre de control y la parte de comunicaciones, porque había un contrato con franceses que eran los que instalaban eso, y eso con ellos hay que cumplirlo, sino una cantidad de dólares de multa. Entonces, váyase usted para allá, váyase con la gente, váyase con los topógrafos, me dieron un campero, el chofer, bueno, y nos fuimos. Como los en el llano a las 7 de la mañana, 7 y media, ya caía vacío el aeropuerto porque todo el mundo sale en sus aviones a las 5 de la mañana. Iba
iba saliendo de Bogotá, y en una parte que es famosa, que se llama Chipaque. Los que conocen Bogotá, hay un cerro que se llama Chipaque, que es de un lado, es un páramo. Después sale acá, que se sale al llano. Íbamos así con el cadenero, que es el de topografía, el chofer y un trabajador de ese aeropuerto que llamaba Pelachivas, que era le decían Pelachivas, no le gustaba ni decir el nombre. Entonces vimos a un señor con una maleta, un sombrero texano, botas, a las 4:30 de la mañana subiendo por ese páramo. Entonces nos hizo seña y pues lo hice acomodar y venga pues, y lo subimos. Y era un muchacho joven que tenía, bueno, como la edad mía, para esa época, y entonces iba en busca de la vaquería. ¿Para dónde va? Yo voy en busca de la vaquería. Entonces empezó a echarnos el cuento de la vaquería. Y entonces, bueno, lo llevamos. De todas maneras, llegamos al aeropuerto, ya no habían vuelos, me tocó quedarme, al otro día también había problemas con los vuelos, entonces él se quedó con la gente que estaba y a mí preferiblemente en esa época a los que trabajábamos en aeronáutica, en la parte técnica, había el avión tiene que llevarlo, pues si es preciso bajar un personaje para llevarlo porque va a resolver un problema técnico. Entonces, no habían vuelos, pero hay un vuelo particular de un DC-3 que eran puras mujeres. Entonces, le dijo el director de la aeronáutica, le dijo el director de la aeronáutica, ustedes saben cómo es la ley, nosotros no autorizamos el vuelo si ustedes no lo llevan a él. Entonces ahí le tocó, el piloto me dijo, véngase para acá para la cabina. Y entré y empezaron, olía perfumes el avión por dentro, a cachulí, a todas esas mezclas que hacen las mujeres. Y era un avión lleno de prostitutas que iban porque empezaban a subir los llaneros a los pueblos a vender su ganado. Entonces, claro, entraba yo como con 20 y pico de años, joven, en esa época hasta buena pinta tendría porque. Entonces, ojo, que no sé quién mandó un ángel, imagínate, yo ahí aterrado en eso, entonces no sabía no sabía qué hacer. Bueno, el piloto dijo, venga, y pasé para allá, pues, y eso, exacto. Bueno, llegué allá. Los trabajadores míos no podían viajar, tuvieron que ir hasta el otro día y se quedaron con el muchacho que era francés, el muchacho francés, y se quedaron en el hotel y le echaron un cuento y el cuento después lo supe yo y poniendo volví a hablar es que andaba en busca de la vaquería, quería ser vaquero. La historia es que él desde chiquito el papá lo llevó a una feria, vio el caballo y lo acercó. Y le acercó la mano al caballo y lo alcanzó a vocear, y entonces el niño se puso a llorar. El papá le cogió la manito y se la puso al caballo y se la sobaba. Y le decía, lo mordió, le duele, le pica, como dicen los papás, no papi, no papi. Entonces el niño cogió confianza y eso fue como el bautizo de Lucho. De ahí en adelante no quería saber nada de nada. Iba a la escuela con traje de vaquero y se ponían de vaquero y cositas de vaquero y jugaba a los vaqueros, etcétera, etcétera. Cuando ese hombre se volvió ya mayor, el papá, como todo papá, aspiraba que fuera ingeniero, que no, yo quiero ser vaquero. La mamá descontrolada, etcétera, etcétera. Entonces, los papás se cansaron, pues les toca ir. Entonces le dijeron, eso que vio usted en las películas aquí, eso no es en Italia ni en Francia, eso es en Estados Unidos. Entonces, como pues, la historia se fue para Estados Unidos, muchachos. Entonces le dijeron que Texas, llegó a Texas y no, pues los vaqueros llegaban en camperos, habían ganado
habían ganado con helicópteros y bueno, y salían a las 5 de la tarde como empleados y se iban en sus camionetas. Que eso no lo quería, entonces le dijeron, vaya para México. Que en México sí, no sé qué camioneta, y se fue para México. Entonces en México llegó, pero como iba bajando hacia el sur, se metió por el lado de Monterrey y llegó a la mano de esa mezcla de mexicanos y entonces pues, fue a ver los caballos y era puro jaripeo y el enlace y hacer equilibrio y no, tampoco quería eso. Le dijeron, váyase para México, es la misma cosa. El caso es que en México sí en México le ubicaron y le dijeron, váyase para Venezuela. Venezuela es la tierra de los caballos, allá la ganadería y los llanos. Y cuando lo encontramos nos decía que iba para Venezuela, que allí en Villavicencio se dan los aviones hasta que llegan a Arauca y Arauca nomás es atravesarse el puente. Atraviesa uno el puente del río Arauca y ya está en Venezuela. Para allá. Entonces él se quedó con los trabajadores y yo seguí para Trinidad. Bueno, entonces se lo estoy echando de forma así apenas vio desde el avión ese muchacho, las manadas de ganado que se movían a la orilla del río Pauto y toda esa vaina, pues la emoción fue altísima. Y apenas aterrizó el avión, lo primero que fue a ver, ya puede establecer una comunicación con él, era feliz por el parqueadero. Y yo dije, este está como loco, ¿cómo así que parqueadero? Si esto es un aeropuerto sin pavimentar estos parqueaderos. Y era que había una viga con unos ganchos y ahí amagaban los caballos y él decía que el parqueadero, pero el detalle de un extranjero en eso que le causaba sensación y todo, era eso. En esa casa había una persona que le decían pelachivas. El aeropuerto queda a varios kilómetros del pueblo. En invierno prácticamente eso no se puede pasar. Eso no se puede pasar, es muy difícil. Eso casi que despeja a caballo. Muy difícil la situación. Y había un celador, tiene que haber un celador de plantas, que activa las plantas, las prende todos los días y las apaga mientras vuelan los aviones, mientras aterrizan y los vuelos empiezan a 4 o 5 de la mañana y a las 9 o 10 de la noche ya no hay nada. De la mañana son 4 o 5 horas. A las 10 de la mañana ya todo el mundo se va para sus casas, vienen a visitar y se queda el aeropuerto solo. Entonces, había un celador que le decían pelachivas. Pelachivas porque era de El Espinar. A los del Espinar le dicen los pelachivas. Ese pelachivas vivía solo. Decía que había peleado con la mujer, que lo pegaba mucho y se fue a vivir solo. Y tenía un perro que se llamaba Arandú. Arandú era el perro de Calimán. Entonces él oía la novela de Calimán y el único amigo que tenía unos diálogos tremendos era con Arandú. Bueno, también a mí me tocó quedarme ahí unos días atendiendo y había, en ese momento había problemas de suministros, había como especie de una huelga de ganadería, no había como que comer y en ese llano la gente es tremenda. Llega un tipo y dice, vamos a un tipo como Montaraz, ¿no? O sea, aparte un tipo como Montaraz, un llanero así como medio crespo, medio achinado y como Montaraz, entonces parece que tiene un olfato especial y no teníamos casi provisiones para comer. Bueno, le calzaron un mico por ahí, y estaban preparando un mico, allá se comen un mico de eso. Y en plena preparación del mico apareció un venado. Y ese venado salió el tipo que era bueno, pues salió y pasó un tiro. Y todo el mundo se esperó allí y nada que aparecía. Bueno, después de un rato suspendieron las tareas con el mico que lo estaban salando y cosas de ese tipo. Entonces cuando llegó el tipo con el venado aquí, todo el mundo se olvidó del mico y empezó a abrirlo y a asarlo. Ya por la tarde, los olores
vio y era que nadie le volvió a mirar en mí. Esa era una historia así que no mata a mi hijo, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. Este señor vivía solo con su perro Barandú, hablaba con él como un humano, establecía diálogos, se contaban historias, se lamentaba con él. Era impresionante, y uno desde lejos. Y entonces, como les decía, de 5 a 9 y media, 10 de la mañana, no tenía un movimiento y después se quedaba solo. Nosotros teníamos que hacer unas reparaciones y ese Pelachi era un tipo muy práctico para en el campo. Entonces, fuimos a hacer unas reparaciones eléctricas en el aeropuerto y eso era murciélagos, porque en el llano eso es así de murciélagos, salían murciélagos. ¿Quién entraba por eso? Entonces, nosotros de la ciudad, parados con esa vaina, no sabíamos qué hacer con los obreros que llevé cosas de tipo, de las chinas, que era ahí, déjeme, eso a mí. Pues cogió una estopa y unas cosas de caucho y la untó con gasolina y se metió ahí. En un momentico volaron los murciélagos y se pudo hacer el trabajo. Ese muchacho se quedó esa noche allí en francés y como le hemos hablado tanto de las mañanas llaneras, él antes de que saliera el sol ya estaba afanando que, bueno, que qué hora es. Bueno, cuando salió el sol y vio ese sol allá en el llano, en el horizonte, que va saliendo y después se desprende y parece que diera brincos y después se despega. Este señor se empezó a hablar con el dueño de un hato que conocieron ahí en el aeropuerto en Villavicencio y él le contó, pues si quiere yo lo invito a un hato que tenemos más al sur del Casanare. Entonces yo lo invito allá, si a usted le gusta se queda, si no, no se queda, porque era muy simpático, entonces, un hablador y todo. Entonces se quedó con él y el caso es que, para no alargarles en toda la historia, él salió quedándose en el acto, no siguió para Venezuela, porque ahí yo cuando llegó allá encontró todo, vio los caballos, quería ser, él no decía domador, él decía yo quiero ser educador de caballos, así de ese talante. Y empieza en el libro empieza a narrarse todo el manejo del llano, cómo los caballos, cómo fue aprendiendo él a montar el caballo, ponga primero la pierna izquierda, suba la derecha, coja la rienda así, apriete las piernas, pero apriétela con los glúteos, no la apriete con la pierna, todas esas cosas, y a prepararse. Se fue prácticamente, él vivía más con el ganado, un tipo afiebrado, dormía en hamaca y allá como comía en el llano. Era un tipo muy preparado, ¿no? Era muy preparado, que había estudiado, era lector, y era muy lector, y cargaba a los pilotos que iban ahí permanentemente libros de Francia y español que leía. Él llegó a ese acto y se volvió muy amigo del dueño del acto. Cuando al otro día de haber llegado a eso, fuimos a tomar una cerveza, una cosa del llano, una cantina de esas que hay en el llano, que todo el día y noche es pura arpa y pura capachos, pero en esa época no había ni emisora. Todo el día eso se oía así. Y llegamos al bar y haga de cuenta, en las películas mexicanas, todos los llaneros iban sacando sus pistolas. Entonces el casillero era puras pistolas. Y pasan al bar. Y en el bar había como 2 o 3 muchachas de las abiertas. Entonces
es muchachos que tienen ese comercio de carne y las van repartiendo en el avión en diferentes poblaciones. Este muchacho, Antoine, pues una persona culta, leía bastante, se acordaba pues de todas las épocas alcanzó a quedarse un poquito con las revoluciones de mayo francesas y cosas de ese tipo, y entonces, pero siempre prefería con los caballos. Le gustaba mucho enseñar a los niños el relato. Él se enseñaba, él quería, no veía a qué momento podía coger y irse con los caballos en las grandes travesías del llano. Entonces cuando logró hacerlo, pues se sentía feliz. Y hay una serie de cantos de vaquería que él empezó a coleccionarlo y a inventarse cantos de vaquería. Es como, yo por aquí he traído unos cantos de vaquería. Bueno, los vaqueros le cantan al sol, le cantan al ganado, le cantan a los pájaros, al arauca vibrador, como dice, y entonces aprendió todas las tareas del llano, se metía las tareas del llano empiezan fundamentalmente a tumbar el ganado para poderlo marcar, después ir marcando, etc. Bueno, en una de las visitas que el cuento del dueño del hato era un funcionario que trabajó siempre en Ramiriquí, una población de Boyacá que se conecta por el llano allá. Cuando se pensionó, él iba mucho a Yopal porque en esa época Casanare dependía de Yopal, y allá conoció a una indígena. Los indígenas de por allá eran recolectores, unos y otros ya se están integrados. Ellos vivían mucho de la miel que se recolecta a las orillas del río, ¿no? Y de la casa. Y entonces algunas personas de esas salían a vender el miel y a vender algunas cosas y piezas de cacería y de ganado al pueblo, y ahí conoció a este señor Yopal y se enamoró, y entonces él cambió su vida de Boyacá en el llano y se fue con sus cesantías y todo, y se fue y consiguió ese dato, y ahí arrancó. La ganadería en esa época pues, ya estaba bien establecida. El ganado no existía en Colombia, ¿no? El ganado lo trajeron los jesuitas. Los jesuitas los bajaron y los trayendo cuando conocieron la llanura. Inclusive ellos fueron los que lograron el desarrollo, les enseñaron a los indígenas, los atrajeron porque no tenían mano de obra. Ya después, en la época a principios del siglo, José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera, disputándose el poder, sacaron a los jesuitas y se cayó la producción de llano. Ellos eran los que sostenían eso, y no solo en el llano, sino todo en Colombia. Los jesuitas eran los que manejaban periódicos, manejaban el correo, manejaban las droguerías, manejaban la educación, era la que tenía seminarios, no dicho todo. Eso fue la debacle. Después de ese problema y que hubo una cantidad de hechos históricos, con el tiempo lo volvieron a traer y lo volvieron a echar. Ya la tercera ha sido alejada y todavía sigue. Pero los jesuitas tuvieron mucho en la formación y en las costumbres de los llaneros. Ellos fundamentalmente por allá no hay raza negra, ¿no? Por allá no llegaron. Los negros es muy escaso que
sí se ven hacia la parte de Santander y a la parte del llano que colinda con eso, mucha gente rueda por los alemanes que viven allá cuando, eh, cuando la gesta de independencia, de la conquista. Esa historia, entonces, aquí viene que pues, ya que en el libro está toda la forma como se le enseña al vaquero a montar a caballo, a manejar los elementos del llano, a manejar la comida, a manejar la cocina. Él se puede vivir allá. Llegó la hija consiguió un mayordomo muy bueno y vino una hija y se enamoró. Y se llamaba Inírida. Inírida, él se enamoró de Inírida fuertemente porque ella se bajó del caballo y no fue ni siquiera a saludar al tío y a la cocina en la casa del llano, sino que se fue para los corrales. Entonces eso, fuera de que ella era muy linda, que le causó un impacto tremendo. Una mujer que quiere los caballos, como él quería los caballos, fue el flechazo. Todo tipo apetecido por todo el mundo y Lidia lo conquistó con ese hecho. Bueno, y el vaquero, el hijo del vaquero, del dueño del hato, hacía los negocios y todo. Y poco a poco cogieron mucha confianza y ese los ayudaba porque los asesoraba, porque tenía una cultura mayor. Antoine, se llamaba Antoine, le dieron chance de salir por primera vez a la llanura. Eso no ven aquí muchos, si no tienen un entrenamiento y cosas, no los salir de la llana. Entonces, primero tiene que en el corral caballos, el ganado. Por favor, habla un poco más alto que se te perdió la voz. El ganado también le ponen una cerradura porque los periodos de verano y invierno son tremendos, ¿no? Entonces él entró a meterse un poco en la llanura con oficios de ese tipo, de ir a cambiar las aguas, etcétera, etcétera. Es casi todo un proceso hasta que empiezan a montar, le enseñan lo de la monta, a salir detrás de todas las tareas del humano y aprendió también a hacer cantos de vaquería. Los cantos de vaquería tienen toda una connotación que lo lograron que se los aceptaran como patrimonio de la humanidad, cultural de la humanidad. Entonces, menos mal que lo rescataron porque es la forma de comunicarse cuando se va pasando por esas llanuras tan inhóspitas. A veces, cuando no es el gran verano, es el gran invierno. Y entonces siempre tienen que tener, atravesar un río de esos, tienen que poner, ellos se llaman, ponen unos 20, 30 bueyes al otro lado del río, ¿sí? Y hay otros también que son los balsas que los ponen con la manada, para que la manada no se disperse y empiecen a seguir. Al llegar a esos ríos profundos y cosas, el ganado ve al otro lado, entonces se anima y se mete. De esa manera lo van induciendo a la ganadería y atraviesa ríos, ¿no? El problema en el llano es que las temporadas son muy adversas, son extremas, tanto en el verano como en el invierno. En el verano sí es muy trágico, se empieza a secar toda esa vaina, todos los orichales que mantienen llenos de garzas. Hay garzas morenas, garzas rojas, garzas blancas. Eso es una belleza. La naturaleza es abundante. Cuando empieza a pasar el verano, eso empieza todo así, ¿no? Empiezan a morirse los animales. Uno va en la llanura así
y puede coger los pescados así del piso, saltando ahí ya por la hierba, porque no necesita en el suelo, porque está ya acabándole el agua. Y así poquito los chigüiros, todos los animales algunos empiezan a huir y se meten por ríos y se van a ciertas partes, otros la mayoría muere. Entonces uno va en un carro en el llano en verano y empieza esos olores fétidos, como los olores del infierno, dicen. Entonces allá se da eso. Bueno, ¿qué más les cuento de esta? Como pueden ver o pueden oír, este libro es un verdadero catálogo de todas las actividades que se desarrollan en el llano en función de sacar adelante la ganadería, pero también tiene, por supuesto, apuntes sociológicos sobre la forma como viven en comunidad, dentro del hato y fuera del hato. Igualmente hace referencia a la flora del llano, como lo acaba de contar. Y así sucesivamente nos da una visión muy completa de cómo es la vida de esa región de Colombia y de Venezuela, que no deja de ser enigmática y por eso mismo provocadora. Así que quienes lean Vaquero Francés, por eso lo invitamos a que lo adquieran, van a quedar tan encantados que su próxima ruta